Dios los siga bendiciendo, mis hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos rápidamente a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Hace 15 días, antes del aniversario, yo compartía un estudio acerca de hablar la verdad, ¿verdad? En amor, basado en Efesios 4, el capítulo 4, versos 15 y 16. Hoy en la segunda parte de eso, y específicamente vamos a hablar la verdad en amor, pero vamos a mirar un ejemplo de lo que los tesalonicenses hicieron, ¿verdad? Básicamente, y luego miramos un tema del corazón, que Dios ha colocado un corazón misionero en nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de la manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para que si servid al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has bendecido ya al leerla, Señor. Gracias porque has añadido bendición a nosotros, Señor. Sigue hablándonos y permítenos que esta palabra caiga en nuestras vidas y produzca un fruto sobrenatural. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando iniciamos el estudio hablábamos de Efesios 4, donde Efesios 4 nos invita a hablar verdad los unos con los otros. Y el texto nos decía, o nos dice que hay dentro de la comunidad donde estamos, hay personas que tienen otros dones, habilidades o ministerios, y que Dios las ha colocado para bendecir el resto del cuerpo. Que a medida que nosotros vamos creciendo como parte de este cuerpo, el cuerpo como tal va creciendo donde la cabeza es el Señor. Pero ¿qué tiene que ver esto con Tesalonicenses? ¿Qué tiene que ver con hablar la verdad en amor? Hay un ejemplo que es bien claro y específico en Tesalonicenses. Estos hermanos fueron evangelizados por Pablo y por Bernabé en el primer viaje misionero. Estamos hablando del libro de los Hechos, capítulo 13, versos 50 y 52. Ellos fueron evangelizados por ellos. Pero Pablo y Bernabé, el capítulo 13 nos habla, en los primeros 2-3 versículos, que ellos fueron encomendados mientras estaban en ayuno. El Espíritu Santo habló y los encomendó. Estaban en ayunos. Hay que recordar que el ayuno de los jueves es necesario, hermano. Venga el ayuno, por favor. Estando en ayuno, Dios los bendijo a ellos ahí. Así que venga el ayuno del jueves y el del 20 de julio con el pastor Isaías va a estar con nosotros. Ahí dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, estas personas de Tesalonicenses fueron imitadores ¿de quién? De Pablo y de Bernabé. Pero a la vez fueron imitadores de Cristo. Tenemos un ejemplo excelente y el mejor ejemplo que se llama Jesucristo. Pero hay personas que son ejemplos para otras personas. Cito un ejemplo. Para mí, el pastor Luis es un ejemplo para seguir. El pastor Juan González es un ejemplo para seguir. El pastor Víctor, donde asistía cuando era pequeño, es un ejemplo para seguir, pero no para pegar, porque él pegaba muchas reglas. ¿Verdad? El pastor Víctor me dio muchas reglas a mí. Y me daba reglas porque yo me portaba mal, realmente se ha dicho así. Entonces me pegaba. Son ejemplos de hombres de Dios, ¿verdad? Como hombres de Dios también tendrán sus equivocaciones, como todos nosotros.
gracias a Dios no somos perfectos, porque si no estuviéramos en los cielos, ¿cierto? Pero aquí sigue diciendo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulaciones. O sea, quiere decir que la palabra de Pablo y de Bernabé fue sembrada en los tesalonicenses en medio de una dificultad. Usted y yo no estamos en dificultad en este momento, y hemos recibido palabra tras palabra, palabra tras palabra, todas las semanas, todos los domingos, todos los martes, y la televisión y a veces en la lectura hemos recibido palabra, pero no bajo ninguna tribulación, tranquilos a veces. Y ellos, en medio de su tribulación, sigue diciendo el texto, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a toda Macedonia y Acaya. Miren eso, ellos fueron ejemplo para 2 provincias romanas, para una región. Pásate por favor la diapositiva, la que sigue, porfa, la que sigue, la siguiente, gracias. Ahí tenemos el mapa de dónde estaban ellos y qué era lo que estaban haciendo. Encontramos que ellos fueron ejemplos para estas regiones. Todas estas regiones supo del Señor Jesús por el testimonio de los hermanos de Tesalonicenses o de Tesalónica. O sea, Pablo no fue hasta allá. Pablo fue enviado. En Hechos 13 dice que Pablo fue encomendado. Dice, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y los envía al primer viaje misionero. Y ellos llegan a Tesalónica. Y estando en Tesalónica, su ejemplo fue tan impactante para los hermanos que ellos se convirtieron al Señor. Y no siendo allí, quedó el ejemplo de que ellos van y salen y predican. Y estaban en tribulación, hermano, pero tenían gozo en el Espíritu. Ay, pastor, estoy mal. ¿Y el gozo del Señor dónde está? El gozo del Señor es, ¿qué? Es la fuerza en mi vida. Y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa a mi boca. Yo no canto bien, pero bueno, así es la canción, ¿verdad? Ellos estaban con mucho gozo. Vamos rapidito con el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor. O sea, estos hermanos de Tesalonicenses fue una influencia tremenda para una región, pero también fue una influencia para comunicar la palabra de Dios a los demás. Hablar verdad en amor. Yo decía la vez pasada que no se trata de llevar a la gente al infierno y sacarla del infierno. Es llevar a la gente a mostrarle la gracia y el amor del Señor. El Señor es mostrarnos la gracia, esa gracia inefable que nadie puede resistir, ¿verdad? Esa gracia que tú cuando la recibes dices, yo quiero seguir al Señor. Yo quiero seguir al Señor. Divulgaban la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se extendía, de modo que nosotros no teníamos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque el impacto de los hermanos de Tesalonicenses había sido de mucha bendición. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Cuántos antes usábamos ídolos? A ver. Ahora todos eran santos entonces, pues. El único aquí, la hermana y yo. ¿Ah? Todos eran santos. Les faltaba la aureola. Hermanos, a veces todo lo que le quite el primer lugar a Dios, eso es idolatría. No solamente un ídolo, sino si tu trabajo. Recuerde que estamos en el posmodernismo y una de las influencias del posmodernismo también es el narcisismo. Hay gente que se ama demasiado. Yo soy hermoso, yo me quiero. Eso es parte del posmodernismo. Hay gente que se idolatra a él solo, ¿verdad? Pero en medio de esta influencia que estamos viviendo, ellos también tienen una influencia. Pero ellos reconocieron su pecado de idolatría.
Los tesalonicenses, Pablo está registrando que ellos reconocieron que estaban adorando a otros dioses antes y ahora están adorando al Dios, dice allí, dice, para servir a Dios vivo y verdadero. Un aplauso al Señor, por favor. Dios vivo y verdadero, pero dice, para servir. O sea, los tesalonicenses no solamente recibieron la salvación, no solamente recibieron la influencia de Pablo y del Señor, sino que también ellos salieron. No se sentaron en las bancas ahí sentados a esperar qué va a pasar. No, ellos comenzaron a evangelizar. Ellos comenzaron a discipular. Y esto, el discípulo da discípulo, hermano. Eso es otra cosa. Y usted y yo, según lo que vimos en el estudio que hice hace meses acá, hace como un mes y medio, hablamos de discípulos o cristianos. Y el discípulo es una de las características primordiales, es la obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos insta a nosotros a que debemos de compartir las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Donde estemos, con quien estemos, ahí debemos de compartir. Estos días estoy discipulando una pareja que yo recién evangelicé antes de irme para el seminario, y ellos fueron a varias iglesias. Me dice, pastor, no me atendieron bien, no me mostraron amor, nunca pude hablar con el pastor. Yo lo llamé y enseguida llegamos a la oficina, estábamos con usted. Y me dio los nombres de las iglesias que algunas conozco, otras que no. Pero es la verdad. Dice, al final mío, yo quiero que nos disipule, nos siga discipulando, y lo estoy discipulando. Voy cada tiempo que el hombre está de descanso, voy y le comparto los 12 encuentros, y a la vez también estoy en un discipulado de matrimonio con ellos porque se van a casar. Hermano, porque la obra hay que hacerla, ¿verdad? Ellos estaban en dificultades, pero ellos seguían para adelante. No se quedaron a mirar a ver qué va a pasar. Versículo dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Tenían conciencia que el Dios que estaban adorando en este momento, el Dios que había predicado Pablo y Bernabé, era el Dios real. No era otro Dios. El mismo Dios que tenemos nosotros. El mismo Dios que tienen los hermanos que se van a bautizar hoy, que van a bajar al agua, a las aguas. Sigo leyendo. Dice, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libraría de la ira venidera. Uno que estaba hablando de la parusía. La parusía quiere decir la segunda venida del Señor. Aprendimos una letra nueva, ¿verdad? Apréndala ahí, guárdela en su disco duro. La parusía, la segunda venida del Señor. Yo todos los días oro, Señor, ven hoy. Ven hoy. ¿Cuántos quieren que el Señor venga rápido? A ver. ¿Se quieren quedar aquí entonces? ¿Qué? Tenemos que orar para que el Señor venga. Pero ¿saben una manera como el Señor viene? Cuando tú y yo comenzamos a predicar la palabra de Dios. Mi esposa, nosotros niños estudiaban en Medellín un colegio cristiano y tenían un mes de misiones. Y durante este mes asignaban una nación y en las diferentes materias estudiaban sobre esta nación. Y encontramos una nación que no recuerdo ahora, esa es por allá en Europa, que no había no había llegado nunca el evangelio a ese lugar. No había llegado nunca. Buscamos por internet, llamamos amigos misioneros que trabajan con agencias misioneras en Europa. Nadie había dado una señal de que esa nación había sido permeada o tocada por el evangelio. Y el Señor va a venir cuando todos conozcan de Él. Si para ellos estaban preparando para la segunda venida del Señor, ellos ya han visto que el Señor había ascendido y Él regresaría. Estaban esperando que viniera. Una actitud dispuesta para eso. Pero un detonante para que el Señor venga es que tú y yo vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación y discipulemos personas. Esa es una de los detonantes para ello. Ahora, yo quiero hablarte ahora del corazón que tenemos nosotros, el corazón misionero que Dios ha colocado en nosotros. Para eso vamos a definir un poco lo que es la misiología. Misiología.
Listo. Misiología, misión que se determina enviado, más logía, sabiduría, ir con sabiduría. Este corazón misionero que Dios nos ha dado es ir a aquellas personas, ¿verdad? Pero ir con sabiduría. Hace días teníamos, años pasados, cuando estábamos acá nosotros de pastores de jóvenes, había un joven que se llama Darwin Teo, o sea, algunos lo recuerdan. Él lo bautizamos nosotros también en los corales, ¿no? Darwin trabajaba con ProExpo, aquí era el asistente de la directora de ProExpo, y de repente un día de eso me encuentro que estaba la directora de ProExpo a nivel nacional. Y él dice, con ese amor que él nos tenía a nosotros, pastor, doctor, aquí está mi pastor. Y yo me hace entrar y yo entro. Y bueno, ella que va a hablar sobre comercio, porque ella es la directora de ProExpo a nivel nacional. Y hablando de una cosa y la otra, yo estudié administración de naviera y yo trabajé sobre el tema de comercio, importación, y comenzamos a hablar del tema, hablar. Finalmente Dios me dio la oportunidad y le compartí el Evangelio. La finalidad de ese encuentro era ir a compartir el Evangelio a ella. No era otro, no era saludarla a ella. Ay, tan linda ella, no, sino era básicamente compartir las buenas nuevas. A veces Dios le coloca a alguien al frente y uno no le habla a esa persona. No tiene que hablarle porque no sabe qué va a pasar con esta persona. Anoche mataron a un señor por mi casa, la casa donde vivimos nosotros, por el Alto Bosque. Y a mí me dolió, anoche yo pensaba, ¿será que tenía Cristo en su corazón o no tenía Cristo en su corazón? No pensaba en los tiros que le dieron, sí. Murió, tenía familia, no tenía familia, pero tenía al Señor en su corazón. ¿Sí le habrán compartido alguna vez del Señor a esa persona? ¿Cuántas veces nosotros estamos al lado de alguien y no sabemos si se va a morir saliendo de allí y no le compartimos, hermanos? Quedamos callados por vergüenza. Abre la boca, que dice la palabra que el Espíritu Santo te la va a llenar, ¿verdad? Ahora sigo leyendo lo que es misiología. Implica salir del lugar e ir con sabiduría a comunicar el Evangelio. Es despojarnos de nuestras costumbres, pensamientos y cosmovisión para entender la cosmovisión y necesidades de las personas o grupos al que se quiere alcanzar. Se trata de escucharlos y hablar su mismo lenguaje. Eso es misiología. Y esa misiología está implícita en nuestro llamado como hijos de Dios, nuestro llamado como discípulos de Cristo. Nosotros somos llamados a hacer misiones. Ahora, aquí dice, implica salir del lugar. No estoy diciendo que te vayas para otra nación. Sal de tu casa y tú vas a encontrar gente que no tiene a Cristo. Ahora voy a ir más adentro. Sal de tu habitación y vas a encontrar que muchas veces tus hijos no tienen a Cristo. Estos días me senté en vacaciones con Keren y con Daniel. Y les comenté sobre el plan de salvación. Y dije, ¿quieren ser salvos del Señor? Y ellas me dijeron, sí, papi. Y oramos, hicimos la oración de fe. Yo tengo que velar por esos niños. Mi esposa tiene que velar por ellos. Nosotros como padres tenemos que velar porque ellos reciban. Deuteronomio 6 lo dice. Pasa a los hijos de tus hijos. Esa es parte de nuestra responsabilidad. No es de la iglesia. La iglesia lo que hace es afianzar lo que usted y yo le damos en la casa. ¿Verdad? Ahora, miremos el primer punto de ese corazón misionero. El primer punto de ese corazón misionero está en Mateo 5, 13 al 16. Y nos dice en Mateo 13, del 5, del 13 al 16, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muchas veces en el mundo nos dicen, cuando nos pasa algo, dice que estamos como salados. ¿Y ustedes qué responden? Claro que sí, porque yo soy la sal de la tierra, ¿verdad? Yo soy la sal de la tierra. Y donde está la sal de la verdad, lo que hace es sazonar el proceso. Sazonar ahí. Cuando a veces se le baja la sal a mi esposa, uno dice,
te falta sal, ¿verdad? Cuando uno está en el hospital y le dan la comida en el hospital que son tan buenas, bajitas en sal, todos decimos, gracias Dios mío. Decimos, no, tráeme la comida de la casa, por favor, mi amor, que yo quiero la comida tuya mejor, ¿verdad? Entonces a veces uno piensa que no, pero la sal Dios nos ha puesto para que sazonemos y preservemos donde estamos, el lugar donde estamos. Seamos usados por Dios para donde estemos, sea donde tú estés. Sea que tú estés en un negocio de vendiendo periódico, allí tú seas sal. Pero sigue siendo el texto bíblico y dice ser luz. Y vamos rápidamente al versículo 16, allí. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es para glorificar no a nosotros. Yo lo llamo la gloria de gusano, porque el día que yo me muera, esto se lo van a comer los gusanos, hermano. O sea, todo lo que yo puedo echar para este cuerpo es gloria de gusano. Pero cuando uno vive para la gloria de Dios, eso se va a manifestar en la vida de ellos y en la vida de nosotros, hermano. Vivamos para eso. No vivamos para que nosotros, este es bueno. No. Hagamos las cosas para el Señor. Los tesalonicenses lo hicieron y nunca pensaron en quién, en ellos, sino pensaron en lo que ellos habían aprendido, cómo comunicarlos a los demás. La segunda razón que está en nuestro corazón misionero es: somos llamados también a orar para que el evangelio sea proclamado. Colosenses, vayamos a Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3. Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3. ¿Están conmigo? ¿O se me fueron? Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Pablo está pidiendo a la iglesia de Colosa que oren en todo tiempo, dice, para que el Señor abra puertas para proclamar la palabra. Si tú estás dispuesto a ser usado por Dios, Dios te va a usar, hermano. Sencillamente dile, Señor, heme aquí, envíame a mí, como decía el póster que vimos allí, 1+1. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Sencillamente Dios nos va a usar a nosotros para predicar y compartir con los demás. Pero también la invitación es orar para que muchas personas lo hagamos. De repente hay fácil señalar a las personas diciendo, tú no lo estás haciendo, pero si tú oras por él es distinto. No condenemos, vamos a orar, hermano, vamos a orar para que Dios toque los corazones de los hermanos y los hermanos se muevan en misericordia a proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Verdad? Sigo leyendo. A fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo, diferentes cartas habla de su prisión en el Señor. No era él el que vivía, no andaba con lo que él quería, sino conforme a lo que el Señor había determinado. Aquí cabe claramente lo que dice el Proverbio capítulo 3. No te apoyes de tu propia prudencia, sino apóyate de todo corazón en el Señor. Pablo vivía para el Señor. Pablo andaba como el Señor le encantaba que andara. Y a veces le tocaba pasar circunstancias adversas y Pablo sabía que era por causa de la predicación, pero aún así glorificaba el nombre del Señor. Amén. El siguiente punto tiene que ver, debemos hablar de tal manera que nuestra forma de hacerlo provoque a conocer a Cristo. Colosenses 4, 5 y 6. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo de responder a los demás? Hay gente que dice, yo soy así. No, tú no eres así. Tú y yo somos como Cristo. Tú y yo somos como Cristo, hermano. ¿Verdad?
Tú no, yo no somos así, tú y yo somos como Cristo. Y hay veces que la gente cuando se molesta habla cosas que no son aceptadas, no son buenas, vulgaridades. Tener cuidado con eso, hermano. Si tú todavía estás luchando con esas palabras soeces, tienes que decir, Señor, ayúdame con este proceso. Yo más de una vez he contado el testimonio del señor, que el pastor que iba en el carro y el motorcista se le cruzó, le recuerda a la mamá y el motorcista era de la iglesia y se quita el casco. ¿Cómo está, pastor? Pero en estos días un amigo me decía que cuando él se molestaba y se bajaba del carro y eso no le importaba y se peleaba con el conductor. Dios mío, hay gente que es así. Y hasta que el Señor comenzó a redarguir su corazón y dijo, no, no está bien eso. No está bien eso que yo salga a pelear con alguien. Ahora aquí ya antes se podía hacer, pero ahora tú te bajas de un carro, sales así, te pegan 2 tiros y se van. ¿Verdad? Que tiene mucho cuidado con eso. Y el cuidado está en que tú y yo debemos de parecernos cada vez más a Cristo. Cuando alguien se atraviesa, tú dices, Señor, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. ¿Verdad? Sin pelear con nadie. Sea vuestra palabra siempre con gracia, no condenación, sazonada con sal. Miren otra vez la sal ahí para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra manera de hablar debe ser una manera de hablar que provoque, de tal manera, oye, ¿tú por qué no hablas con tanta vulgaridad? Hay gente que habla dos, 3 palabras y 3 vulgaridades. Perdóname. Incomoda, ¿no? Hay un amigo que en el chat del colegio se ponen con cosas, pero una vez le dije, hermano, por favor respeten que a mí no me gustan y hay mujeres en el grupo. Entonces, ese momento, como el pastor dijo, entonces todo el mundo dejaron la vulgaridad por el WhatsApp. Ya, yo simplemente le pedí el favor que no lo hicieran. Ahora, todo esto refleja también una costumbre de la casa, no refleja una costumbre de nosotros acá, una costumbre de la casa, porque en la casa es que aprende uno esta mala comunicación, ¿verdad? Por último, vamos por el último. Tito 2, versículo 1 al 10. Abra su Biblia en Tito 2, versículo 1 al 10. Nuestro estilo de vida esté libre de calumnia, sea una vida atractiva para los demás. Ya. Y esto voy a hablar por encima porque es mucho texto y el tiempo se me acabó. Ya me dijeron que cortara. Pero dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice allí. Versículo 2, dice, habla a los ancianos, sean sobrios. Versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y aquí me quiero quedar. Nosotros tenemos dentro de la comunidad las mujeres ancianas que son, y los ancianos también son una bendición, hermano. Los ancianos son no estoy hablando del anciano del consejo de ancianos, estoy hablando del anciano de edad, que tienen canas, que algunos se los quieren pintar, ¿no? ¿Verdad? Entonces no se trata de que se los pinten, déjenselo así blanquito, que es mucho de bendición. Pero ellos tienen una misión. ¿Y cuál es la misión? Que a nosotros los jóvenes nos deben de enseñar. Esa es la misión que tienen ellos. Ellos deben de tener un buen nombre, una buena reputación. Deben ser bien reconocidos. Pero ellos deben de enseñarnos a nosotros los jóvenes. Ahí lo dice el texto bíblico. Esa es la labor de las mujeres ancianas y los ancianos dentro de la comunidad. Hay gente que no respeta a los ancianos, le dice el viejo, perdóname. Yo le digo el viejo a mi papá y él está 86, 88 años y me mete la mano. Eso fue una falta de respeto para él. Sí señor, no señor, sí papá, no papá, esa es la comunicación. Y a veces hablamos otras cosas sin el señor y todo, pero una relación de respeto, no de miedo, de respeto. Y uno tiene que educar a los hijos de esa manera también, con respeto.
no con miedo. Sigue diciendo el versículo más adelante. Vamos rápido allí, versículo 4. Que enseñen a las mujeres más jóvenes, ya lo dije, versículo 5, a ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa. Está hablando de cómo deben de enseñarle. Versículo 6, exhortando a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Dios mío. Los jóvenes a veces, dice el proverbio, que los jóvenes, como tienen la fuerza, se creen con el mundo por encima. Y metemos las patas y porque a veces no escuchamos a los más viejos. Escuchen, sentemos y escuchemos a los más viejos que tienen para hablarnos un consejo. Y si son hombres de Dios, seguro que sí. Mi abuela Bernabela un día fuimos a una comida y yo fui con mi novia que era disque cristiana y mi abuela me dijo, esa mujer no te conviene. Yo dije, que nada, abuela, esa mujer no te conviene. Y comimos, compartimos toda la familia, muy rico la comida que hicieron, ¿verdad? Me volvió a decir antes de irme, Harold, esa mujer no te conviene. Sí, señora. Ya. Pero no me convenía, porque a los días la chica, disque cristiana, estaba metida, era sobrina de un mafioso de los grandes de aquí de Colombia. Y me estaban buscando para matarme. Un señor en la esquina de mi casa se dio cuenta que me estaban buscando y dijo, no, él se mudó ya de por aquí. Y cuando pasé por ella a pie me dijo, te andan buscando unos señores para matarte por esto y esto y esto. Y yo, Virgen, Señor Jesús. Escuché a mi abuela, menos mal que yo había dejado de tener cercanía con la chica. Es importante escuchar a los más ancianos. Y por último, algo que está en tu corazón misionero y en mi corazón misionero está en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 al 12. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 al 12 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cierto? Amén. Amén. Pero sigamos leyendo, dice, ¿para qué? Es la razón del todo lo anterior. Todo lo anterior es importante, pero todo va ligado directamente con para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú eres linaje escogido, tú eres nación santa, tú eres un pueblo adquirido por Dios con el propósito de anunciar las buenas nuevas de aquel que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. No porque ahora soy el hijo del rey de reyes. Venga, hágame el favor, vaya y predique, hermano. Vaya que la gente está yendo al infierno y necesitan es predicar, ¿verdad? La intención, y concluyo con esto, un cristiano que no sienta pasión por los perdidos necesita urgentemente autoexaminarse y arrepentirse. La persona que dice ser cristiano, que dice ser discípulo de Cristo y no siente carga por los perdidos, hermano, no me venga con el cuento que usted no es evangelista. No, porque los de acá, los de Tesalonicenses y los de Efesios, ni la primera iglesia primitiva del primer siglo, ni los de los evangelios eran evangelistas, eran discípulos. Y como discípulos proclamaban las buenas nuevas de salvación. Dios te ha llenado de dones, de habilidades, de conocimiento. Sé que aquí hay mucha gente inteligente, mucha gente que Dios le da capacidades para seguir adelante, para hacer negocios, para tener una carrera y ser un buen ingeniero, un buen mecánico. Otro lo pone a hacer un negocio en la esquina y ese hombre sale con eso. Todo eso nos ha dado Dios y con el propósito de que nosotros proclamemos su palabra. No es otra razón. No es otra razón. Ahora, no debe ser aquí en la iglesia. Aquí hay gente que lo hace aquí en la iglesia, pero hay gente que debemos de salir donde estamos. O de pronto en tu trabajo, ahí donde estás, compartir.
Yo decía hace días que un ejemplo que para nosotros es una bendición es Guillermo Mejía. Él estuvo aquí en esta iglesia, o él lideró a los jóvenes en esta iglesia y estudió abogacía en la Universidad de Cartagena. Estuvo cónsul en Canadá, en China, y Guillermo Mejía, donde iba, siempre abría una célula donde predicaba la palabra. Para mí es un ejemplo. Oremos. Señor, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos y guiarnos en medio de todo, Padre. Ruego que tú direcciones nuestras vidas por la senda de justicias y nos guíes a ser instrumento tuyo de bendición, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Ahora ayúdanos que este tiempo de compartir de los bautismos lo podamos disfrutar todos, Señor. Que nadie se vaya, sino que nosotros animemos y apoyemos al resto de hermanos. Muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hazlo fuerte al Señor.